Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Nuevamente le traemos un nuevo ejercicio de aplicación. En este caso es una aplicación electroneumática de una secuencia. En este caso la vamos a explicar paso a paso. Y la secuencia dicta en esta aplicación dicta el siguiente orden. Primero el cilindro A sale, después el cilindro B sale, después el cilindro B regresa y después el cilindro A regresa. Con referente al anterior, lo que varía acá es el retorno de los actuadores, ya que ahora el primero en regresar fue el último en salir. Para que entendamos mejor, ¿verdad? Vamos a comenzar a trabajar la plataforma. En este caso tenemos dos actuadores, el cilindro A y el cilindro B. Cada uno tiene una electroválvula 5 vías, 2 posiciones, que es biestable. Los actuadores me van a generar señales de entradas para el sistema. Cada actuador me va a generar 2 señales en los limit switch. Por lo tanto, estas van a ser señales de entrada al sistema y el sistema nos va a responder mandándole señales a la electroválvula para que ésta conmute, haga cambio de posiciones y de esa manera se pueda actuar los cilindros. De tal manera de que cuando nosotros demos marcha, dice el accionamiento que primero sale A, después B, pero ahora retorna B, después retorna A y el ciclo ahí pues se sigue repitiendo. De esta manera es como va a estar trabajando. En este caso, así de esta manera va a estar trabajando, ¿verdad? No encuentro ninguna otra manera de cómo explicarlo. Ahora vamos a ir al GMWin. En el GMWin haremos nuestra programación. Por ello yo voy a crear un archivo nuevo, una programación nueva, y para que comencemos a trabajar en ello. Entonces, en este caso pues yo lo hago de esta manera, lo voy a explicar en este método directo, aunque mi profesor, el maestro Lee Gyu-Sung Choi, entonces él lo hace de otra manera, pero llegamos al mismo punto porque ellos lo que hacen es trabajar directamente los solenoides de la electroválvula y yo utilizo una memoria como especie de relevador para cada uno de los grupos o para cada acción o para cada grupo de acciones. Mi respeto para Gyu-Sung Choi. Entonces comenzamos, como todos sabemos, debemos de tener nuestro sistema de arranque, paro y marcha. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro sistema de paro y marcha con su retención eléctrica y es aquí donde comenzamos a trabajar los grupos de trabajo a como yo lo hago. Entonces, como digo, ¿verdad? Esto es, yo lo hago de esta manera, pero no solo de esta manera existe. Entonces vamos a trabajarla aquí. En este caso vamos a trabajarla de esta manera. Con los grupos de trabajo que vamos a explicar a continuación. Esta sería una retención, después explico qué significa cada uno de los componentes que vamos a estar utilizando acá. Y en este caso vamos a actuar 2 actuadores, los cuales me van a generar 2 acciones por cada actuador cuando sale y cuando entra. Como son 2 actuadores, se me hacen 4 acciones en total. Para que entendamos de que acá nosotros vamos a necesitar 4 grupos de trabajo. Por lo tanto, aquí tenemos el segundo, el tercero y el cuarto grupo de trabajo. Entonces venimos acá, vamos a buscar cómo poner los otros grupos de trabajo. Vamos a ver cuántos tenemos ya. Aquí tenemos bastantes, he copiado varios. Entonces, lo que haremos es copiar estos grupos de trabajo. Aquí teníamos el grupo de acción 1, como son 4 acciones, pues entonces son 4 acciones. Y aquí tendríamos las 4 acciones. Aquí tenemos la número 1, acá 2, 3. Bien, ahora vamos a comenzar a trabajar de esta manera. Vamos a disminuir, vamos a ver, aquí tenemos 1, 2, 3, las 4 acciones. Ahora vamos a comenzar a direccionar. En este caso acá tenemos nuestro primer inicio de sistema. En este caso este sería el push button 1. Como es una entrada de sistema, debemos de direccionarla hacia las entradas I0.0. Vamos a asignarle la I0.0. Este sería el push button 2, por lo tanto es otra entrada física y debemos de direccionarla de esa manera hacia la entrada I0.0.0. 0.1 sería. Y acá yo utilizaré una memoria de sistema para utilizar la retención eléctrica así de esta manera. Hacemos el llamado a la memoria y aquí tenemos nuestro arranque de sistema.
para esta situación, ahora voy a explicar un par de situaciones que suelen ser interesantes. En este caso, vamos a poner una etiqueta acá, en donde diga de que vamos a realizar una secuencia electroneumática. Entonces vamos a poner acá electroneumática, y para que vayamos entendiendo de cómo es que trabaja. Entonces la secuencia dicta la siguiente orden: A más, B más, después regresa primero B y después regresa el cilindro A. Esa sería nuestra secuencia electroneumática. Y acá, en nuestra primera línea de trabajo, lo que tenemos es encendido, paro y marcha del sistema. En otras palabras, es aquí donde se inicia el trabajo. Vamos a ver. Acá es donde inicia el sistema. Ahí tenemos. Vamos a poner esto más al centro. Aquí lo vamos a dejar. Ahí tenemos. Estas etiquetas las vamos a ir poniendo. Yo las voy a ir poniendo para que quede una explicación más clara de cada uno de las situaciones que vamos a ir haciendo o la programación que vamos a ir realizando. Esto yo lo hago solo para la explicación. Cuando ya esté realizado, pues lógicamente que no es necesario hacer esta situación. Entonces ahora acá, en este movimiento, lo que vamos a realizar acá es la acción, la primera acción, que sería el cilindro A más saliendo. Entonces vamos a poner cilindro A más aquí, y acá la siguiente acción vamos a ir poniendo algunas etiquetas que considero importantes. Acá sería la siguiente acción, que sería el actuador B. Sale el cilindro A, después sale B, y vamos a ponerlo hasta aquí. Vamos a ponerlo hasta aquí para ir haciendo poco a poco. Ahora sabemos nosotros que en estos grupos de trabajo que vamos a realizar, vamos a estar utilizando una memoria. Como ya tengo la memoria 1, esta sería la memoria 2. Vamos a estar accionando un movimiento que sería la primer bobina en este caso, y esta bobina la debemos de direccionar a una salida física. Ya la vamos a hacer. Esta sería la Q0. El slot 2, entonces sería Q0.2.0. Vamos a ver, y bueno, aquí tenemos esta situación. Cada grupo de trabajo lo vamos a realizar de esta manera. Bien, entonces esta bobina se va a energizar cuando existan dos condiciones. Cuando ella reciba una señal a través de este contacto, que lo hará a través de la acción anterior, o sea, paro y marcha. Este de acá, para que se active, deberá también accionarse este contacto. Ese contacto, las condicionales para que las acciones se realizan son los contactos o los finales de carreras que están cuando el émbolo está retraído hacia adentro o está extraído hacia afuera. Me disculpan que haga dos veces o explique dos veces términos, pero es para que la mayoría de jóvenes entiendan. Entonces, este sería nuestro limit switch 0, y los limit switch habíamos dicho que son van a ser entradas para el sistema. Como ya tenemos la 0.0.1 y la 0.0.2 ahora, 0.0 y la 0.1, esta sería la 0.0.2. Ahora, teniendo estas dos acciones, se energiza M2, la memoria interna. En la memoria interna, su función principal es retener la señal, activar el movimiento a través de este otro contacto, y debe de preparar el movimiento de la siguiente acción a través de este contacto normalmente abierto, y también debe de cortar la señal del último movimiento. El último movimiento es este que está acá. Entonces él debe de cortar esa acción. Ahora nosotros acá vamos a ver, vamos a seguir nombrando. Bien, ahora vamos a ver, después de que B sale, ahora debe realizarse la siguiente acción. Y la siguiente acción que a nosotros nos genera, o vamos a estar estudiando, es en la secuencia el orden de B retornando, porque eso es lo que nos pide la secuencia. Entonces esa es la siguiente acción. Para la acción B más necesitamos una bobina.
la cual le vamos a nombrar a la memoria de sistema 3, y aquí sería la bobina 2, que es la salida física. En este caso, esta va a ser direccionada entonces a la Q0.2.1 porque ya está direccionada a la Q0.2.0. Bien, teniendo la energía en M3, para que se cumpla eso, recibe la señal acá, el limit switch, que se debe activar acá, según el orden de las acciones, es el limit switch 3, el limit switch 1, y el cual estará direccionado hacia la entrada física I0.0.3. Habiendo ya energía en M3, M3 deberá cumplir sus acciones o sus funciones principales. La primera es retener la señal para que se ejecute el movimiento, activar el movimiento a través de este contacto, cortar el movimiento anterior a través de este contacto, preparar el siguiente movimiento que lo realiza a través de este contacto, que es por donde se debe estar activando cada uno de los movimientos. Realizando eso, y aquí ya tenemos todas las funciones de esta bobina o de esta memoria interna. Y ahora pasaríamos al siguiente movimiento. El siguiente movimiento es B-, después de que B regresa, el siguiente movimiento es, según el orden de las acciones que tenemos en nuestra programación, nuestra secuencia, es regresando el cilindro B. Regresa entonces el cilindro A menos. Esa es la acción que tenemos acá. Y para realizar esa acción acá debe energizarse esta bobina, esta memoria interna, la cual asignaremos a la M4. M4, acá tenemos, esta sería la, aquí sería el solenoide 3, y el solenoide 3 está direccionado hacia la Q 0.2. En este caso sigue la punto 2. Teniendo energía acá, para que tenga energía acá, nosotros lo que estamos haciendo ahora es que vamos a, se debe activar para que esta condición se cumpla el limit switch 3. Entonces venimos acá, aquí tenemos el limit switch 3, el cual significa o representa una entrada hacia el sistema operativo del software y va a estar direccionado hacia la I0.4. Teniendo energía la memoria interna del sistema, la memoria debe retener la acción a través, o la señal a través de este contacto, debe activar el movimiento a través de este contacto, debe preparar el movimiento que está a continuación a través de este contacto y deberá cortar la acción del movimiento anterior para que no existan señales encontradas a través de este contacto. Teniendo hecho eso, acá bien, vamos a ver el último movimiento que vamos a asignar a esta bobina. Sería la, como tenemos asignada la M4, aquí ya sería la M5, una memoria interna del sistema. Esta sería la bobina 4, y la bobina 4, esta sería la del solenoide de la electroválvula, por lo tanto va a estar direccionada hacia la Q0.2.3. Teniendo eso, acá vamos a ver cuál es el limit switch que debe estar cumpliendo la condición para que se ejecute este movimiento. En este caso, según el orden de las acciones, es el limit switch 2, el cual vamos a direccionar hacia la entrada física I0.0.5. Y acá la memoria interna M5 deberá cumplir sus acciones, que es retener la señal a través de este contacto, activar el movimiento a través de este contacto, cortar el movimiento anterior a través de este contacto. Y aquí, cumpliendo sus funciones, ya todas sus funciones, aquí tenemos la secuencia armada. ¿Cómo podríamos analizar aquí? Pulsamos marcha, aquí inicia el sistema, se energiza el primer grupo, con M2 se activa el primer movimiento, que es A+. Después de que se dé A+, el limit switch dará la condición para que se dé el siguiente movimiento, que es B+. Y si continuamos así, sería el limit switch 3, que acciona el movimiento B-, regresando el actuador, el émbolo del actuador es B-, y el limit switch 2 es la condicional para que el cilindro A retorne a su posición inicial. Y de esta manera aquí tenemos la programación, la cual va a funcionar, bueno, si viéramos nuevamente la gráfica, de la siguiente manera. Pulsamos marcha,
sale el cilindro 1, sale el cilindro 2, y regresa 2 y regresa el cilindro A. Esto se va a estar repitiendo. Aquí finaliza, sale el cilindro A, sale el cilindro B, regresa B, regresa el cilindro, en este caso el cilindro A, se repite la condición hasta que nosotros pulsemos paro de máquina. Bien, sin nada más que referirme, pues yo agradezco a todos los que están viendo nuestros tutoriales. Acá podemos hacer una compilación para revisar, aunque revisamos de manera manual el sistema, la programación, podemos revisar con una pequeña compilación, y como podemos observar acá nos está diciendo que se han revisado 32 líneas, de tal manera que con las variables tenemos 36 bytes y se han compilado satisfactoriamente toda esa carga, todos esos datos. Bien, sin nada más que de referencia, ahora sí me despido de todos ustedes, agradeciendo su amable atención, su tiempo, y que compartan este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Sin nada más que hacer referencia,